Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de 12 por 20 minutos, el podcast de los Centros Sociales de Oviedo. Desde este espacio queremos dar voces a diferentes personas, colectivos e ideas que forman parte de la vida de nuestra ciudad, con la intención de construir, entre todos, un espacio más participativo y también más creativo. En este episodio contamos con la presencia de Laura Valeriola. Hola, Laura. Hola, Gemis. Escritora nacida en Torre Pacheco, en Murcia, en 1990 y autora de algunos libros como Me priorizo, Nunca dudes de tu intuición y Como cada noche en silencio. A través de su sensibilidad y su manera de entender la vida, Laura nos invita a reflexionar sobre el crecimiento personal, sobre la intuición y la importancia de aprender de cada experiencia. Entonces, considero que saldrá una conversación cercana y honesta sobre escribir, sentir y priorizarse. Laura, comenzaste a escribir en 2011 y con el tiempo publicaste tu primer libro. ¿Cómo recuerdas tus inicios y qué fue lo que te impulsó a compartir tus historias? Bien, mis inicios los recuerdo con mucho entusiasmo, con mucha energía. En realidad, empecé con 20, 21 años, entonces fue fabuloso. Lo que me motivó a escribir el libro fue que yo quería tener mi propia historia de romance y fantasía. Yo estaba muy metida en una saga de una escritora canadiense y consideré que yo quería mi propia historia de romanticismo y fantasía y fui a por ello. Entonces fue algo para mí, espectacular, porque aparte logré ponerme yo también al límite, conocer un poco hasta dónde podía llegar y fue muy interesante porque salí bastante de mi zona de confort. En tus obras, como Me priorizo o Nunca dudes de tu intuición, se percibe una búsqueda constante del crecimiento personal, ¿no? Y de la conexión interior. Pero, ¿qué papel juega la escritura en tu propio proceso de autoconocimiento? Pues un papel importante, evidentemente, y haciéndolo por partes, ¿no? Porque en cada libro se trabaja una parte distinta del ti mismo, ¿no? Me priorizo, por ejemplo, hablamos mucho del tema del sexo y las emociones, de la importancia de priorizarse uno mismo, sabiendo y conociendo un poco cuál es su punto dentro de las relaciones sexuales. Me priorizo, para hablar un poco así de cada uno, ¿no? Por lo que me estás preguntando. Es un libro que, ante todo, trabaja la sororidad, ¿vale? Son 5 perfiles de 5 chicas totalmente distintas, donde hay relaciones heterosexuales, relaciones homosexuales, hay una chica asexual, hay una madre divorciada porque el padre no quiere hacerse cargo, y luego está la que es más protagonista, o sea, la que viene siendo la clave del libro, Auri, que habla, que se considera demisexual. Se considera, no, acaba de conocerse ella y entonces se da cuenta de que es demisexual. Es decir, es una persona que para practicar el sexo necesita un componente emocional. Entonces considero que ese libro enriquece mucho porque Auri pone límites donde antes no lo había puesto, sufre, llora, patalea, se da cuenta de quién es porque ella también vive en jauja y se piensa que todo es súper guay. Y a la vez al lector le da cabida de conocer por otros perfiles de relaciones que están en la actualidad social y que son totalmente respetables. Sobre todo la persona que es asexual, la persona que considera que el sexo no forma parte de su vida diaria y que es más importante para ella su amiga, su carrera, estar bien consigo misma. Son quizá perfiles que no se ven mucho o no resuenan mucho, pero son muy importantes. Entonces, Me priorizo trabaja los límites, la importancia de las emociones dentro de la sexualidad y la sororidad. Entonces, ahora, hablando de Nunca dudes de tu intuición, para contestar a la pregunta del segundo libro, pues el trabajo introspectivo es mucho más fuerte, mucho más individualizado. Se tocan índoles, temáticas que son un poco reticentes para algunos puntos de vista porque se habla de cosas espirituales. Sí, es verdad que me gustaría aclarar que yo no soy católica, yo creo en lo espiritual, pero no sigo ninguna ley institucionales, ni católicas, ni cristianas, ni de ningún tipo. Yo sé y considero que hay un ente superior, que yo lo llamo Dios, y es súper importante recalcarlo aquí, porque ese trabajo sí, al ser un trabajo introspectivo más individual, sí lleva ese viaje espiritual.
y lleva sus pinceladas de fantasía porque, en este caso, la prota tiene el apoyo de un ángel terrenal. Entonces, claro, se tocan muchas bases y muchos términos en los cuales yo me tuve que informar leyendo parte del Nuevo Testamento, libros que han escrito papas, teólogos, para poder utilizar metáforas. Yo llamo metáforas porque para mí son metáforas. Es respetable el concepto de otras personas. Metáforas que se utilizan en la Biblia, como la de Job, que sale, y alguna otra. Y sobre todo utilizar terminaciones concretas sobre muchas endes espirituales que salen en el libro, como el Arcángel Miguel, que es uno de los protagonistas. Se habla mucho de la Virgen del Carmen, que bueno, según las lecturas que yo he tenido, la información que yo he tenido, virgen solo hay una, pero hay muchas vocaciones, según el territorio, la forma y el lugar. Y en este caso pues sale la del Carmen, ¿no? Que es la de los marineros, salen otras más, pero sí es importante recalcar eso, ¿no? Para mi punto de vista, recalcar que es un viaje introspectivo, que cree en lo espiritual, pero no en las leyes católicas. Es que eso quiero dejarlo muy claro. En Me priorizo abordas temas como el apego emocional, la amistad y la importancia de poner límites que habías comentado. Entonces, ¿qué fue lo que te inspiró a ti a crear esta historia de Auri? ¿Y qué mensaje esperas transmitir al lector? Pues mira, Me priorizo fue un trabajo de sanación total. Yo llevé una hostia al canto en el plano romántico. Me conocí, pasé por un proceso en mi vida en que me di cuenta que yo no era un perfil de chica, que es totalmente respetable ese perfil, ¿vale? Yo respeto a todo el mundo. Pero yo en concreto no era ese perfil de chica en el que podía tener una relación de sexo por sexo, sino que yo me quedaba ahí porque yo sentía que intercambiaba algo emocional con la otra parte, ¿no? Esa relación que tuve, no obtuve ese mismo feedback. Ese chico, en este caso, sí consideraba que el sexo por sexo existía y que no le hacía falta nada más. Yo me enganché. Y la forma de abordar esa toxicidad pasional, sentimental, romántica y sexual fue redactando esta obra, que la hice muy rápidamente porque fue un trabajo, y de la mano de una gran amiga y profesional, que es mi correctora, que es Noé, que está en Málaga y la quiero muchísimo y es súper importante para mí y me ayudó muchísimo en ese proceso, y que fue importante el aprender yo a marcar límites. Primero a conocerme, a aceptarme, a darme cuenta cómo soy, quién soy y qué es lo que no necesito. Entonces Me priorizo funcionó en eso. En hasta aquí, Laura. O sea, tú eres una emoción con patas y no vas a ser capaz de tener una relación sexual frívola. O sea, frívola no, tal cual, sexo por sexo carnal, ¿vale? Que hay muchos perfiles que la tienen y yo lo admiro muchísimo, pero sé que habrá otras tantas como yo que no lo sean y que este libro le pueda venir genial para ver que no es que seamos raras, es que necesitamos esa parte. Y sobre todo para que nos podamos aceptar. No somos bichos raros, ¿no? Somos personas que somos románticas, que somos emocionales y que no creemos que un intercambio de fluidos sea simplemente eso, que conlleve a algo más. Y también me gustaría mucho poder transmitir a la gente en ese libro los diferentes, ya lo he dicho antes, pero quiero recalcarlo bien, los diferentes perfiles de relaciones románticas que hay y la importancia del sentirte mal con una relación monoparental no adquirida, no sería el término correcto, no deseada. Tú considerabas que podías tener una relación romántica con tu pareja y te deja tirada con una hija. Eso es súper importante, ver el desarrollo de Vane en este caso y de cómo lo sufre ella en silencio esa situación. Es muy dura y se da mucho también en la actualidad. Esto sería, Me priorizo, que sería como una perspectiva realista y tocando un poco los diferentes tipos de perfiles que hay de diferentes chicas y de diferentes situaciones, pero reales, ¿no? Correcto. Sin embargo, en el libro de Nunca dudes de tu intuición, introduces otros elementos que son más paranormales o más espirituales, ¿no? Como los ángeles. Entonces, ¿qué fue lo que te llevó a mezclar esta sensibilidad emocional con este toque de misterio y de conexión? Con esos entes espirituales, sí, porque los sentí. Así de sencillo. Yo trabajé conmigo misma, trabajé en un proceso de mí misma. Yo llegué a un punto en mi vida en que dije, estoy harta de tantas cosas materiales. Quiero vivir con lo justo. Quiero poner al límite mi persona y saber hasta dónde soy capaz de llegar sin tanto materialismo, pero a nivel... Despegarte otra vez, ¿no? Correcto, pero de otra forma. En vez de despegarme a un nivel romántico, despegarme de cosas materiales y de amistades superficiales. Y cuando estuve en ese proceso, yo sentí mi conciencia más plena que nunca, sentí paz, sentí una cosa bellísima, que la siento cuando subo al monte y estoy sola, que la siento cuando me escapo a una ermita abandonada que tiene 4 muros que van a caerse, de estilo románico que no va ni Dios,
me lo siento ahí o lo siento en mi casa cuando estoy tranquilamente escuchando una canción que me hace sentirme bien. Entonces consideré que en este viaje, algo dentro de mí me dijo, en este viaje no estás sola. En este viaje en el que estás renunciando a seguir un sistema de consumo máximo, de superficialidad máxima, de poca empatía, yo te voy a acompañar. Y es fabuloso. Ese libro para mí es muy importante. Siempre recalco mucho en todas las entrevistas que he realizado que no es un libro que siga las leyes católicas institucionales, por mucho que salgan endes, que salen en la Biblia o en el Nuevo Testamento. Es mi forma de demostrar o ponerle nombre a las sensaciones que yo tuve. Que no fueron sensaciones terrenales, no es que yo ahora resulte que se me ha aparecido nadie, pero fueron sensaciones que es difícil de explicarlas porque fueron fuertes y bonitas. Y también en ocasiones duras, porque el crecimiento personal requiere de un proceso muy duro. El conocerte a ti misma y ver en lo que estás fallando contigo y con la gente que quieres, o ver realmente que llevas muchos años siendo alguien que no quieres ser, simplemente por encajar en el entorno que te rodea, es difícil llegar a ese punto y aceptarlo. Y luego no quedarte diciendo, vale, pues ya está. No, empezamos de cero. Rompemos cadenas y empezamos de cero. Y en ese proceso es duro. Y claro, ese proceso lo pasa gente que quiere cambiar, gente que tiene adicciones de todo tipo, ¿vale? Bien sea ludopatía, alcohol, estupefacientes más fuertes, lo que sea. Gente que tenga que tener un cambio brusco, que de verdad diga hasta aquí, empiezo de cero. Esos cambios fuertes requieren un apoyo que es más que terrenal. Y es muy bonito, pero muy duro. Por eso yo meto ese toque de fantasía, de ritmo celestial, ¿no? Para darle un toque de magia a un proceso que es muy duro. Tus libros transmiten estos mensajes de esperanza, ¿no? Y de superación también, y sobre todo de autenticidad. Entonces, si pudieras dejar un consejo no profesional o una reflexión a quienes nos escuchan, sobre todo después de haber pasado este proceso personal dirigido a las personas que estén pasando por un momento parecido, ¿qué es lo que tú les dirías? Pues lo primero que le diría es que hay herramientas profesionales que te pueden ayudar, de las cuales no habría que avergonzarse por utilizarlas, porque un psicólogo es lo mejor que te puede pasar en la vida, un terapeuta es lo mejor que te puede pasar en la vida. Entonces, apoyarse en esas herramientas para salir adelante y luego trabajarte día tras día. El mensaje esperanzador es levantarte y decir, estoy contento conmigo mismo y en cómo llevé a cabo el día de ayer, voy a por el siguiente. La meta no puede ser a un largo plazo nunca, siempre tiene que ser a corto plazo. Día a día. Correcto. Y oye, fallé, sí. ¿Por qué fallé? Por esto. Bueno, tampoco me voy a flagelar yo ahora, pero vamos a intentar que no se repita. Y estar a gusto. Si es que lo importante es que tú te metas en tu cama y tu conciencia diga, fetén, tía. Fetén. Es lo más gratificante. Es como una caña después de una clase de bike, ¿vale? Fetén, tía. Fetén. Bueno, pues no sé si se te queda alguna cosa en el tintero, alguna cosa que quieras comentar y que no te haya preguntado. No, simplemente deciros que si queréis acceder a alguno de mis 3 libros lo podéis encontrar a través de la plataforma de Amazon. Si lo hacéis a través de Kindle Unlimited, os sale a 0 euros, porque estilo biblioteca digital. Que lo disfrutéis y que muchísimas gracias, Gemma, por haberme dejado expresar y promocionar mis libros aquí y que espero que nos veamos pronto. Cuando quieras, Laura. Ha sido un placer compartir contigo este espacio con una escritora joven que nos recuerda la importancia de escucharnos, de cuidarnos y de priorizarnos también. Muchas gracias por abrirnos un poco tu corazón y por compartir con nosotros tu forma de entender la vida y sobre todo a través de la escritura. Y a todos los que nos escuchan, pues muchas gracias por acompañarnos otro día más. Esperamos que esta charla os haya inspirado tanto como a nosotros y que os animéis a leer alguno de los libros de Laura. Y nos vemos en el próximo episodio con nuevas historias que invitan a reflexionar y a crecer. Chao. Chao.